Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Job capítulo 23. Job defiende su causa delante de Dios. Te invito a orar. Amante Padre, nos disponemos en este momento a abrir tu palabra para estudiar este capítulo de Job. Te pedimos nos acompañes por medio de tu Espíritu para entender el mensaje y aplicarlo adecuadamente a nuestra vida. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Después del discurso de Elifaz, Job responde, pero de una manera diferente. Ahora su discurso es un monólogo en el que no se dirige a sus amigos. Él comienza justificando con vehemencia sus quejas y repasa sus argumentos anteriores. Y más adelante en el capítulo 24 continúa la argumentación sobre la cual edifica su queja ante el Señor. Y entonces termina desafiando a sus adversarios para que demuestren que no es cierto lo que ha dicho. La primera estrofa de este monólogo son los versículos 1 al 7 del capítulo 23 de Job. Leamos. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi quejido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Job se lamenta de que Dios se haya alejado de él. Aunque Job se siente abrumado por la sensación de distancia y la inaccesibilidad de Dios, piensa que de algún modo debe encontrarlo. Repite su deseo de llevar su caso directamente ante el Señor. Job apela al justo juicio de Dios tocante a sus amigos. Quiere que su causa sea juzgada con prontitud. Job está cansado del razonamiento humano y busca desesperadamente una audiencia con Dios. La conciencia de Job testifica de su integridad y rectitud, y cree que si logra que Dios lo atienda, será vindicado de una vez por todas. En estos versículos su queja básica es que no sabe cómo llegar a Dios, porque parece que cree que, si él se encontrara en su presencia, Dios sería bondadoso con él. Esto es interesante. Un hombre justo anhelando el juicio. Cuando el sentimiento que tenemos del juicio es temor, es que vivamos como con inseguridad, pero no es así. Yo creo que esto debe llevarnos a reflexionar que Dios ha establecido el juicio no para que vivamos llenos de miedo y de un sentido de inseguridad. Dios lo hace por amor a nosotros y al universo. Un cristiano que, como Job, ha puesto su confianza en Dios, que ha obedecido de corazón y le ha servido fielmente, no tiene que temer al juicio, porque se encuentra allí con su Salvador, con su Redentor, con su abogado, con su Señor. Job reconoce que Dios es justo. Lo que Job extraña de Dios y lo que se hace más duro es que piensa que ese Dios de amor ha actuado de manera extraña con él. Una segunda estrofa de este lamento de Job serían los versículos 8 al 12. Dice: Si me dirijo al oriente no lo encuentro, si al occidente no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Mas él conoce mi camino, si me prueba saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios,
sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job sabe que Dios está en todas partes y está presente en todos los lugares, pero su mente está tan confundida que no puede contemplar fijamente la presencia del Dios misericordioso para poder hallar consuelo o para exponer su caso ante él. Pero todo le parece sombrío y considera gráficamente la fútil búsqueda que Job hace de Dios en todos los puntos geográficos. Pero el verso clave de este pasaje es el versículo 10. Dice, si me prueba, saldré como oro. Job comenzaba a comprender que se lo estaba probando. Aunque nada sabía aún del reto de Satanás concerniente a su persona, consideraba que uno de los peldaños de la escalera por la cual Job ascendió de la desesperación a la fe fue el reconocimiento de que no estaba siendo castigado injustamente, sino que se lo estaba probando a fin de que saliera como oro puro del crisol. Job entiende lo que debe suceder cuando pasamos por la prueba. Usa adecuadamente la figura de la pureza del oro. Cuando el oro es sacado de la montaña, debe ser pasado por el fuego para purificarlo, para que sea más valioso. Esta prueba de Job hará que salga más refinado. En otras palabras, Job está hablando de triunfo, la seguridad que tiene que todo saldrá bien, que podrá salir triunfante de la prueba. Él dice, mis pies han seguido tus pisadas. Es decir, ha seguido al Señor y lo ha hecho con alegría, con gozo. Ha sentido su obra permanente en él. Para Job, amar a Dios y estudiar y seguir las indicaciones del Señor era lo más importante de su vida. Él dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mediante el empleo de esta figura, Job insinúa que las palabras de la boca de Dios le son un tesoro preciosísimo. Sus necesidades más importantes siempre estaban en segundo plano. Dios era primero para él. La última estrofa de este capítulo son los versículos 13 al 17. Leamos. Pero si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea, lo realizará. Él, pues, llevará a tiempo lo que ha decidido en cuanto a mí y muchas cosas semejantes que tienen su propósito. Por eso me espanto en su presencia. Cuando lo considero tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón. Me ha aterrado el Omnipotente. ¿Por qué no fui aniquilado por las tinieblas? ¿Por qué no fue cubierto por la oscuridad mi rostro? Job comprendía claramente lo que es la soberanía divina. Por encima de Dios no hay nadie. Él es el soberano absoluto del universo y nadie le dice a él lo que debe o no debe hacer. Por eso no solo lo que le ha pasado a él, sino lo que ha sucedido a su alrededor, pues Dios tiene un propósito. Y Job entonces dice, por eso me espanto en su presencia. El espanto de Job era provocado por su sufrimiento y su futuro incierto. Recordemos que más adelante, al estudiar la respuesta de Dios, uno de los grandes propósitos del mensaje de Dios a Job era disipar su temor e incertidumbre. Lo cierto es que Dios no abandona a sus hijos en el temor. Lo que agobiaba a Job no era tanto su sufrimiento como la idea de que el mismo Dios, a quien había amado y servido, le causaba el sufrimiento que padecía. Se preguntaba por qué Dios no lo destruyó antes de que le sobreviviera la calamidad, o por qué no le quitó esta desgracia. Y termina con una queja que continuará cuando estudiemos el capítulo 24. Apreciado amigo y hermano, un fiel hijo de Dios que pasa por la prueba, la misma no debe ser motivo de desánimo, sino de victoria. Una vez que salimos de la prueba, salimos más fortalecidos, más fieles. Y algo importante, lo que no tiene valor no necesita ser probado con fuego. Solo el metal precioso es sometido al fuego para ser purificado. Es porque somos valiosos, es que la prueba a veces es necesaria para que podamos ser purificados,
para que podamos salir como metales preciosos en el reino de Dios. Por eso Pablo dice que Él se goza en las tribulaciones. Dios permite esos momentos difíciles para que seamos fortalecidos y podamos experimentar la victoria con su ayuda. Sigue adelante, confía en el Señor, la victoria está cerca. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.